La llamada a la puerta de mi cabaña no fue una solicitud, sino una orden ejecutada con el pomo de una espada contra la madera vieja. Era una noche de tormenta en el valle de Ethelgard, una de esas noches en las que el viento aúlla como un animal herido y la lluvia cae horizontalmente, buscando grietas por donde invadir los hogares de los pobres. Yo, Serafina, la herbolaria del pueblo, estaba acostumbrada a las visitas nocturnas, las fiebres infantiles y los partos difíciles no respetaban el sueño ni el clima. Sin embargo, cuando abrí la puerta y me encontré con la cresta del dragón negro bordada en las capas empapadas de 4 guardias reales, supe que nadie venía a pedirme un remedio para la tos. Venían a reclamar mi vida. El capitán de la guardia ni siquiera se molestó en explicar la urgencia, simplemente me señaló el carruaje negro que esperaba en el camino lodoso, una bestia de madera y hierro, con las cortinas cerradas, y su gesto dejó claro que la resistencia no era una opción. Me dieron 1 minuto para recoger mi maletín de cuero, desgastado por años de uso, donde guardaba mis ungüentos, mis vendajes de lino y las tinturas de amapola y corteza de sauce, que eran mis únicas armas contra el dolor. Mientras metía los frascos de cristal en los compartimentos acolchados, mis manos temblaban. Sabía a dónde me llevaban. Todos en el valle conocían los rumores que bajaban desde la fortaleza en la cima de la montaña. El castillo de Blackwood. Se decía que el duque Lord Dorian había regresado de las guerras del norte, convertido en un monstruo, un hombre destrozado por el acero y el fuego, cuya agonía era tan grande que sus gritos resonaban en los pasillos de piedra. Se decía que ningún médico de la corte había logrado curarlo, y que aquellos que fallaban eran expulsados a latigazos o desaparecían en las mazmorras. Yo no era médica, era una mujer que conocía las plantas. Mi ciencia era la tierra, no los libros. Si los grandes sabios de la capital habían fracasado, ¿qué esperanza tenía yo? El viaje hacia el castillo fue un ascenso. Hacia la oscuridad, el carruaje se sacudía violentamente en el camino de piedra, y cada golpe parecía un presagio. A través de la rendija de la cortina, vi cómo los árboles se volvían más retorcidos y escasos, dando paso a muros de roca gris y precipicios vertiginosos. El castillo de Blackwood se alzaba contra el cielo nocturno, no como un hogar, sino como una prisión fortificada, sus torres dentadas arañando las nubes de tormenta. No había luces en las ventanas, salvo un resplandor débil y rojizo en una de las salas altas, que parecía el ojo inyectado en sangre de un gigante moribundo. Al bajar del carruaje en el patio interior, el olor me golpeó antes que el frío. Era un hedor dulzón y metálico, una mezcla de carne enferma, sudor antiguo y desesperación que se filtraba a través de las piedras mismas de la fortaleza. Fui escoltada a través de pasillos interminables y desiertos, donde los tapices polvorientos colgaban como fantasmas y el único sonido era el eco de nuestras botas. Los sirvientes que cruzábamos no levantaban la vista, se pegaban a las paredes, pálidos y silenciosos, con el terror grabado en sus facciones. El mayo Herredomo, un hombre anciano con la espalda encorvada por el peso de la desgracia de su amo, me llevó hasta una puerta doble de roble macizo al final del ala oeste. Se detuvo, con la mano en el picaporte de hierro, y me miró por primera vez. En sus ojos vi una súplica desesperada. No necesitaba hablar para decirme que yo
era el último recurso, que la vida del duque pendía de un hilo, y que si ese hilo se rompía, el destino de todos, en el castillo, estaba sellado. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara sola. La habitación estaba sumida en una penumbra sofocante. Las cortinas de terciopelo pesado estaban cerradas herméticamente, bloqueando cualquier rastro de la noche, y el aire estaba tan caliente que costaba respirar. Una chimenea monumental ardía con troncos excesivos, creando una atmósfera de horno. En el centro de la estancia, en una cama con dosel que parecía un altar de sacrificio, yacía el duque. Me acerqué con pasos cautelosos, luchando contra el instinto de cubrirme la nariz y huir. El olor a infección era abrumador. Aquí, una entidad física que ocupaba el espacio. Dorian, el duque de Blackwood, era un hombre inmenso, incluso en su estado de postración. Ocupaba la cama como un rey caído. Su cuerpo estaba cubierto por una sábana de lino que ya mostraba manchas oscuras de supuración. Estaba inconsciente, atrapado en la fiebre, su cabeza girando de lado a lado sobre la almohada empapada de sudor. Su rostro, iluminado por el resplandor del fuego, era una máscara de sufrimiento, con la barba crecida y los labios agrietados. Pero lo que me detuvo el corazón fueron las heridas. Su hombro izquierdo y gran parte de su pecho estaban vendados con trapos que no se habían cambiado en días, y la piel visible alrededor de los vendajes estaba inflamada, roja y negra, palpitando con el veneno de la gangrena que avanzaba hacia su corazón. Dejé mi maletín sobre una mesa cercana y me obligué a actuar. El miedo desapareció, reemplazado por la determinación fría de mi oficio. No vi a un duque, vi a un paciente que se estaba muriendo por negligencia y miedo. Me acerqué a la cama y retiré la sábana. En la visión fue atroz. Las heridas de espada y metralla se habían infectado profundamente. Los médicos anteriores, en su arrogancia o cobardía, habían cauterizado mal o cosido sobre la suciedad, sellando la infección dentro del cuerpo de este hombre. Necesitaba limpiar, abrir, drenar. Necesitaba causarle un dolor inmenso para poder salvarlo. Preparé mis instrumentos, vertí alcohol de romero en un cuenco, enhebré mi aguja de plata con hilo de seda y empapé paños en agua hirviendo mezclada con lavanda. Me acerqué a su lado izquierdo, el lado más dañado. «Perdóneme, mi señor», susurré al aire viciado, aunque sabía que no podía oírme. «Esto va a doler más que la guerra». Comencé a trabajar. Con un bisturí pequeño, corté los puntos viejos e infectados. La herida se abrió, liberando un torrente de pus y sangre negra. El hedor se intensificó, pero no me detuve. Limpié la cavidad con los paños calientes, raspando el tejido muerto sin piedad. El cuerpo del duque se tensó bajo mis manos. Un gemido gutural, animal, brotó de su garganta, y sus ojos se abrieron de golpe. No eran ojos humanos en ese momento. Eran pozos de dolor ciego y furia instintiva. Eran de un color gris tormenta, inyectados en sangre, y no me reconocieron. Solo registraron una nueva fuente de tortura. Su brazo derecho, el sano, se disparó con una velocidad y una fuerza que no deberían ser posibles en un hombre moribundo. Su mano, enorme y callosa, se cerró alrededor de mi muñeca izquierda como un cepo de acero. El dolor fue instantáneo. Sentí mis huesos crujir bajo su agarre. Solté el paño que sostenía,
pero no grité. Me quedé inmóvil, mirando sus ojos salvajes, sabiendo que si intentaba liberarme, él apretaría más, quizás rompiéndome el brazo. En su delirio, esperé a que la violencia pasara, a que la fiebre lo devolviera a la inconsciencia. Pero no lo hizo. Su mirada se aclaró por una fracción de segundo, enfocándose en mi rostro, en mis ojos, y en lugar de soltarme, su agarre cambió. Dejó de ser un intento de aplastarme para convertirse en un anclaje desesperado. Me estaba sujetando para no caer al abismo. Me estaba usando como la única cosa sólida en un mundo de dolor líquido. Intenté moverme para continuar mi trabajo con una sola mano, pero él gruñó, tirando de mí hacia abajo, obligándome a sentarme en el borde del colchón, atrapándome contra su costado ardiente. No me dejaba ir. Su mano envolvía la mía completamente, sus dedos entrelazándose con los míos en una parodia dolorosa y posesiva de un amante. Comprendí entonces la magnitud de su soledad. Este hombre, temido por todos, abandonado por los médicos que debían curarlo, rodeado de sirvientes que no se atrevían a tocarlo, estaba hambriento de contacto humano. El dolor que yo le infligía era la primera prueba de que seguía vivo, y mi mano era su único vínculo con la realidad. No tuve opción. Con mi mano izquierda, prisionera en la suya, usé la derecha para continuar la limpieza de sus heridas. Fue torpe, fue lento y fue agotador. Cada vez que tocaba un nervio expuesto, su mano apretaba la mía hasta dejarla blanca, transmitiéndome su agonía directamente a través de la piel. Soporté su fuerza, soporté sus gemidos, y no intenté soltarme. Trabajé durante horas en esa posición incómoda, unida a él por el sudor y la sangre, curando al monstruo mientras él me rompía la mano con su necesidad desesperada. Y cuando finalmente terminé, cuando vendé las heridas limpias con lino fresco y apliqué el ungüento calmante, pensé que me soltaría. Pensé que el alivio le permitiría descansar y liberarme. Pero incluso cuando sus ojos se cerraron y su respiración se volvió profunda y rítmica, indicando que el sueño verdadero lo había reclamado, su mano no se abrió. Intenté deslizar mis dedos fuera de los suyos, suavemente, milímetro a milímetro. En respuesta, él murmuró algo en sueños y apretó más fuerte, tirando de mi mano hacia su pecho, acunándola contra su corazón, que latía con fuerza bajo las costillas. Estaba atrapada. La bestia había capturado a su sanadora, y en la oscuridad de esa habitación infernal me di cuenta de que mi guardia acababa de comenzar. No podía irme. Él no me dejaba, y extrañamente, al sentir el calor febril de su palma contra la mía, una parte de mí dejó de tener miedo y comenzó a entender que la herida más profunda de este hombre no estaba en su hombro, sino en él, vacío de una mano que había estado vacía demasiado tiempo. La noche se estiró como una sombra interminable, perdiendo su contorno en la penumbra de la habitación del duque, en el fuego en la chimenea, antes rugiente y agresivo, se redujo a un lecho de brasas palpitantes que bañaban la estancia en un resplandor cobrizo y moribundo. El tiempo dejó de medirse en horas para medirse en el ritmo de la respiración del hombre que yacía junto a mí, y en el latido constante de su pulso contra mi propia palma. Permanecí sentada en el borde del colchón, en una postura que torturaba mi espalda y entumecía mis piernas.
pero cada vez que intentaba moverme, aunque fuera 1 milímetro para aliviar un calambre o estirar un músculo, la mano de Dorian se cerraba con un espasmo reflejo, reafirmando su posesión incluso desde las profundidades del sueño febril. Era un ancla humana, pesada y ardiente, que me mantenía varada en esa isla de sábanas sucias y dolor. Con el paso de la madrugada, el silencio del castillo se volvió absoluto, roto únicamente por el silbido del viento contra los muros de piedra exterior. Un recordatorio de que el mundo seguía siendo hostil más allá de esa cámara. En ese aislamiento forzado, me encontré observando a mi captor con una curiosidad que nacía del agotamiento y la proximidad. La fiebre había comenzado a remitir ligeramente gracias a la limpieza de las heridas y a las hierbas que había logrado administrarle, dejando su piel brillante de sudor y su rostro menos contorsionado por la agonía. Sin la máscara de la furia y el dolor consciente, el monstruo de las leyendas del valle desaparecía. Lo que quedaba era un hombre vasto, marcado por la violencia de su vida, con cicatrices viejas que cruzaban su pecho como mapas de batallas olvidadas, y una línea dura en la mandíbula que hablaba de una terquedad inquebrantable. Me sorprendí a mí misma, trazando con la mirada el arco de sus cejas oscuras y la curva de sus pestañas, extrañamente largas para un rostro tan severo. Había una vulnerabilidad en su descanso que me resultaba inquietante. Este era el señor que podía ordenar mi ejecución con un gesto, el guerrero que había aplastado rebeliones y, sin embargo, en la indefensión del sueño, buscaba mi mano como un niño busca la de su madre en la oscuridad. Esa dependencia física, tan cruda y sin filtros, erosionaba mi miedo. No podía temer a alguien que se aferraba a mí para no ahogarse. Sentí una punzada de algo que no era compasión, sino un reconocimiento extraño. Ambos éramos supervivientes solitarios en un lugar que intentaba devorarnos. Él por la guerra y la infección, yo por la pobreza y el decreto de un destino cruel. Utilicé mi mano libre para mojar un paño en el agua de lavanda que ya se había enfriado, y le limpié el sudor de la frente y el cuello. Lo hice con cuidado, evitando despertar a la bestia, pero él no se sobresaltó. Al contrario, se inclinó inconscientemente hacia el frescor del paño, soltando un suspiro profundo que vibró en el colchón y subió por mi brazo. Fue un momento de intimidad doméstica, chocante, en medio de la opulencia decadente de la habitación. Yo, la herbolaria con tierra bajo las uñas, cuidando al duque en su hora más oscura, unidos por una cadena de carne y hueso que él se negaba a romper. El agotamiento, finalmente, comenzó a vencerme. Mi cabeza se sentía pesada, mis párpados luchaban por cerrarse. No había silla donde recostarme sin soltarlo, y el suelo estaba demasiado lejos, sin otra opción. Y vencida por la fatiga, dejé caer mi cabeza sobre el colchón, cerca de su hombro, pero sin tocarlo, usando mi propio brazo libre como almohada. El olor a hierro, ungüento y hombre llenó mis sentidos, y me dejé arrastrar hacia un sueño ligero y vigilante, con la conciencia de su mano envolviendo la mía como único punto fijo en la neblina de mis sueños. Desperté con la luz gris y fría del amanecer filtrándose por las rendijas de las cortinas pesadas. Mi cuerpo estaba rígido, dolorido por la mala postura, y sentía un frío sutil en la habitación. Señal de que el fuego había muerto hacía horas. Me moví para incorporarme,
frotándome los ojos con la mano libre. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la situación había cambiado. La mano que aprisionaba la mía ya no estaba inerte y pesada por el sueño. Estaba tensa, caliente y muy despierta. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, y levanté la vista lentamente. Dorian estaba despierto. Su cabeza estaba girada hacia mí en la almohada. Sus ojos, esos pozos de tormenta gris que la noche anterior habían estado velados por el delirio, ahora estaban claros, lúcidos y clavados en mi rostro con una intensidad depredadora. No había confusión en su mirada. Sabía exactamente dónde estaba, sabía quién era yo, o al menos qué a menos, y sabía que tenía mi mano atrapada en la suya. Esperé a que me soltara, esperé a que la vergüenza de su debilidad nocturna lo hiciera retroceder, a que ladrara una orden para que me alejara de su lecho. Cualquier hombre de su posición habría sentido repulsión al encontrarse vinculado de esa manera a una campesina. Pero no me soltó. No apartó la mirada. Se quedó observándome, estudiando mis rasgos con la misma minuciosidad con la que un general estudia un mapa del terreno. Miró mi cabello revuelto, mis ojeras, mi ropa arrugada, y luego bajó la vista hacia nuestras manos unidas sobre las sábanas manchadas. Su pulgar se movió, un roce deliberado y lento sobre el dorso de mi mano, una caricia áspera que envió una descarga eléctrica por mi columna vertebral. No era un gesto de agradecimiento convencional, era un gesto de posesión. Estaba comprobando la realidad de mi presencia. Estaba confirmando que el ancla que lo había sostenido durante la noche seguía allí. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido, rompiendo la burbuja de silencio. El mayo Rodemó entró, seguido de 2 sirvientes, que traían leña y agua fresca, con las cabezas bajas y los hombros encogidos, esperando encontrar un cadáver o a un amo furioso. Se detuvieron en seco al ver la escena. El duque, despierto, vivo, y la herbolaria sentada a su lado, unidos por las manos. El shock en sus rostros fue palpable. Vi el miedo en los ojos del mayo Rodemó, el terror a haber interrumpido algo prohibido. Pero Dorian ni siquiera se giró hacia ellos, mantuvo su atención fija en mí, ignorando a su propio servicio como si fueran muebles. Hizo un gesto imperceptible con la cabeza, una orden muda que los sirvientes, entrenados en el lenguaje del miedo, entendieron al instante, dejaron las cosas en silencio y se retiraron, cerrando la puerta con una suavidad reverencial, dejándonos solos de nuevo. La atmósfera en la habitación cambió. Ya no era una enfermería de emergencia, era un espacio cargado de una tensión nueva, densa y compleja. Dorian intentó incorporarse. El movimiento le arrancó una mueca de dolor. Sus músculos protestando tras días de inmovilidad y fiebre. Instintivamente, me levanté para ayudarlo, colocando mi mano libre en su espalda para sostenerlo. Ajustando las almohadas detrás de él, él permitió mi ayuda, aceptando mi contacto sin la rigidez del orgullo herido. Cuando quedó recostado, respirando con dificultad, pero estable, volvió a mirarme. Su garganta trabajó, intentando tragar, seca como el pergamino. Entendí su necesidad antes de que pudiera expresarla. Me estiré, una maniobra complicada sin soltar su mano, y alcancé la jarra de agua de la mesa de noche. Llené un vaso
y se lo acerqué a los labios. Él bebió con avidez, sus ojos cerrándose brevemente por el alivio, y una gota de agua escapó por la comisura de su boca, perdiéndose en su barba oscura. Sin pensarlo, la limpié con mi pulgar. Sus ojos se abrieron de golpe al sentir mi tacto en su rostro, y su mirada se oscureció, volviéndose ilegible. Retiré mi mano, pero él no soltó la otra. Su agarre se reafirmó, no con la fuerza desesperada de la noche anterior, sino con una firmeza consciente. Levantó nuestras manos unidas y las observó, contrastando su piel curtida y grande con la mía, más pequeña y manchada de ungüentos. Parecía fascinado por la disparidad, o quizás por la conexión. Luego habló. Su voz era un gruñido rasposo, como piedras frotándose entre sí. Una voz que no se había usado en días, salvo para gritar de dolor. No fueron palabras de gratitud. No fue una pregunta sobre mi nombre. Fue una declaración de intenciones, una orden que no admitía réplica. Señaló con la barbilla hacia la silla que había en un rincón de la habitación, y luego hacia el lado de la cama, donde yo estaba de pie. Su mensaje era claro: siéntate. No te vas. No te vas. Intenté tirar suavemente de mi mano, indicando la puerta, indicando mi deber cumplido, mi casa en el valle, mi vida que me esperaba. Su respuesta fue apretar más fuerte. Sus ojos entornándose peligrosamente. No era una petición, era la voluntad del duque en mí. Necesitaba no solo mi habilidad para curar su carne, sino mi presencia. La fiebre había bajado, pero el miedo al abismo seguía allí, agazapado en los rincones de su mente, y él había decidido que yo era su escudo. Me senté en el borde de la cama, derrotada y extrañamente exaltada. No podía irme. Él no me dejaba, y al ver cómo sus hombros se relajaban visiblemente, al ver que yo obedecía, al sentir el calor de su mano envolviendo la mía como si fuera lo más precioso de su tesoro, comprendí que la curación de sus heridas físicas era solo el principio. Había sido secuestrada para salvar su cuerpo, pero ahora, en la luz fría de la mañana, me daba cuenta de que había sido reclutada para una batalla mucho más larga y peligrosa, la de salvar al hombre de su propia oscuridad. Y él, con la terquedad de quien nunca ha tenido que pedir nada, había decidido que no soltaría mi mano hasta que la guerra hubiera terminado. Los días que siguieron se disolvieron en una rutina extraña y febril, un ciclo de vigilias y sueños interrumpidos, donde las fronteras entre la enfermera y el paciente, entre la prisionera y el carcelero, se borraron hasta volverse indistinguibles. Dorian no mejoró de golpe. Su recuperación fue una batalla de pulgadas ganadas al dolor, pero mantuvo su promesa implícita con una terquedad de hierro. No me soltó. Mi mano izquierda se convirtió en una extensión de su cuerpo, un apéndice compartido, que nos obligaba a movernos en una sincronía torpe y constante. Si él bebía, yo tenía que inclinarme. Si yo necesitaba alcanzar un frasco de medicina, él tenía que estirar el brazo. Comíamos así, dormíamos así, respirábamos así. Los sirvientes que entraban con los ojos bajos y pasos de ratón traían bandejas con comida para dos y retiraban los vendajes sucios sin atreverse a comentar la aberración de ver a su señor, el duque de Blackwood, aferrado a una campesina como si su vida dependiera de ello. Con la fiebre remitiendo, la mente de Dorian emergió de la niebla, afilada y peligrosa. Ya no era el hombre delirante
que gemía en sueños. Era el estratega que había ganado guerras. Convirtió la cama en su sala de comando. Hizo traer mapas, despachos y plumas. Y yo estaba allí, sentada a su lado, en la silla de terciopelo que habían arrastrado junto al lecho, observando cómo dictaba órdenes mentales, cómo sus ojos escaneaban documentos con una velocidad voraz. Todo, mientras su pulgar acariciaba distraídamente el dorso de mi mano, un gesto inconsciente que contrastaba con la frialdad de su intelecto. Aprendí a leer sus estados de ánimo, no por su voz, que apenas usaba, sino por la tensión de sus dedos. Un apretón fuerte significaba dolor o ira. Una caricia suave significaba que el pensamiento le agradaba. Una inmovilidad rígida significaba peligro. Pero el aislamiento del ala oeste no podía durar para siempre. El mundo exterior, con sus intrigas y su hambre de poder, olía a la sangre. La noticia de que el duque había sido herido de muerte y que se había recluido en sus aposentos había viajado hasta la capital, despertando la codicia de aquellos que deseaban sus tierras y su título. La intrusión llegó una mañana gris anunciada, no por un golpe cortés en la puerta, sino por el sonido de botas militares resonando con arrogancia en el pasillo de piedra, un estruendo que hizo que los sirvientes se dispersaran como hojas ante una tormenta. Sentí como la mano de Dorian se tensaba alrededor de la mía, transformándose instantáneamente de un ancla a un arma. Su cuerpo se irguió en la cama, ignorando el dolor de sus heridas cicatrizadas a medias, y sus ojos se clavaron en la entrada con la ferocidad de un lobo acorralado en su guarida. Las puertas dobles se abrieron de par en par sin previo aviso. En el umbral se recortaba la figura de Lord Roderick, el primo del rey, un hombre conocido en el valle no por su valor, sino por su crueldad refinada y su ambición insaciable. Vestía sedas y terciopelos que no habían visto el polvo de un campo de batalla, y su rostro, empolvado y perfumado, exhibía una sonrisa que no era una sonrisa, sino una muestra de dientes afilados. Detrás de él, 2 guardias reales, con los colores de la corte, esperaban, una amenaza silenciosa de que la autoridad del rey respaldaba esta violación de la privacidad. Roderick entró en la habitación con paso lento, sus ojos de reptil recorriendo el espacio, evaluando la debilidad, buscando el olor a muerte. Esperaba encontrar a un hombre moribundo, un cadáver caliente, listo para ser despojado. Su mirada se posó en la mesa llena de medicinas, en las vendas sangrientas que aún no habían sido retiradas, y su sonrisa se amplió. Pero entonces su inspección llegó a la cama. Vio a Dorian, sentado, pálido, pero con la mirada de un rey en su trono. Y me vio a mí. La presencia de una mujer en la habitación del duque no era, en sí misma, escandalosa para un hombre como Roderick. Lo que lo detuvo en seco fue quién era yo y cómo estaba allí. No era una dama de la corte, ni una cortesana de lujo. Era una mujer con un vestido de lana sencillo, el cabello recogido en una trenza práctica, con las mangas arremangadas y olor a hierbas. Y, lo más impactante, mi mano estaba entrelazada con la del duque sobre las sábanas de armiño. No era yo quien lo sujetaba a él, era él quien me sujetaba a mí, con una posesividad que no dejaba lugar a dudas. El silencio en la habitación se volvió venenoso. Roderick
Avanzó hasta el pie de la cama, sacudiendo un pañuelo perfumado frente a su nariz, con un gesto de teatral disgusto, como si mi presencia o la enfermedad de Dorian ofendieran sus delicados sentidos. No habló de inmediato. Dejó que su desprecio llenara el aire. Miró nuestras manos unidas con una expresión de burla incrédula, arqueando una ceja pintada. Su lenguaje corporal gritaba insultos que no necesitaba pronunciar. A esto has llegado, poderoso duque, aferrándote a una sucia campesina, mientras te pudres en vida. Dorian no se movió. No retiró la mano. Al contrario, entrelazó sus dedos con los míos con más fuerza, levantando nuestras manos unidas ligeramente, exponiendo el vínculo como un estandarte de desafío. No bajó la mirada ante el enviado del rey. Su rostro era una máscara de granito, y sus ojos grises ardían con una promesa de violencia contenida que hizo que los guardias de Roderick, veteranos de guerra que reconocían a un depredador cuando lo veían, retrocedieran un paso instintivamente. Roderick, cegado por su propia arrogancia, no captó la advertencia. Comenzó a pasearse por la habitación, tocando los objetos personales de Dorian con una familiaridad insultante. Tomó un mapa de la mesa. Lo miró con desinterés y lo dejó caer al suelo. Se acercó a la ventana y comentó, con gestos amplios, sobre la tristeza de las tierras de Blackwood, insinuando que pronto necesitarían un nuevo señor, uno con más vitalidad. Cada movimiento era una provocación, un test para ver si el duque tenía la fuerza para levantarse y detenerlo. Yo temblaba, no por mí, sino por Dorian. Sentía el calor irradiar de su piel, el aumento de su ritmo cardíaco a través de su palma. Sabía que sus heridas estaban a punto de abrirse por la tensión. Quería soltarme, quería hacerme pequeña y desaparecer para no ser el motivo de su humillación. Pero él no me lo permitió. Su pulgar presionó mi nudillo. Un mensaje silencioso y urgente. Quédate. No te muevas. Eres mía. Finalmente, la atención de Roderick volvió a centrarse en mi Anse. Acercó al lateral de la cama donde yo estaba sentada. Me miró como se mira a un animal de granja que se ha colado en el salón. Extendió una mano, con la intención de tocar un mechón de mi cabello suelto, o quizás mi barbilla. Un gesto de dominación barata para demostrar que todo lo que pertenecía al duque ahora estaba a su alcance. Fue un error fatal. Antes de que los dedos de Roderick pudieran rozarme, un sonido gutural rompió el silencio de la habitación. No fue un grito, fue un rugido bajo, vibrante, que pareció emanar de las piedras mismas. Dorian se incorporó, ignorando el dolor que debió cegarlo, y con su mano libre, la izquierda, la herida, agarró la muñeca de Roderick en el aire. El movimiento fue tan rápido que el ojo apenas pudo seguirlo. La fuerza detrás del agarre era sobrenatural, alimentada por la adrenalina y la furia pura. Roderick soltó un chillido de sorpresa y dolor, sus rodillas doblándose bajo la presión. Dorian no le rompió la muñeca, pero la sostuvo con la fuerza suficiente para detener la circulación, obligando al noble a inclinarse, a bajar su altura hasta quedar cara a cara con el hombre en la cama. Los guardias desenvainaron sus espadas a medias, pero se detuvieron. Atacar a un duque en su propia cama, sin una orden directa de ejecución, era traición. Y la mirada que Dorian les lanzó los congeló en su sitio. Con Roderick inmovilizado,
y gimiendo. Dorian giró la cabeza lentamente hacia mí. Hacia mí su mano derecha seguía sosteniendo la mía, suave, protectora, en un contraste absoluto con la violencia que ejercía con la izquierda. Me miró un segundo, asegurándose de que estaba bien, y luego volvió su atención a la alimaña que tenía atrapada. No dijo una palabra. No hizo falta. La presión en la muñeca de Roderick aumentó. El mensaje fue transmitido con una claridad cristalina. Tócala, y te arrancaré el brazo. Tócala, y morirás aquí mismo. Y a nadie le importará. Roderick, pálido y sudando frío, asintió frenéticamente. Sus ojos llorosos de dolor comprendió que el duque no estaba moribundo. Estaba herido, sí, pero era más peligroso que nunca. Comprendió que la mujer a su lado no era una debilidad, sino el catalizador de su fuerza. Dorian lo soltó con un empujón despectivo que envió a Roderick tambaleándose hacia atrás, chocando contra la mesa de medicinas. El noble se acunó la muñeca magullada, respirando con dificultad, su dignidad hecha jirones. Miró a Dorian una última vez, con odio puro, pero también con miedo real. Hizo una señal a sus guardias y salió de la habitación casi corriendo, huyendo de la presencia de la bestia que había despertado cuando la puerta se cerró tras ellos. La tensión en el cuerpo de Dorian se rompió, se dejó caer contra las almohadas. Un gemido de dolor escapando entre sus dientes apretados. La mancha roja en su vendaje del hombro se había extendido. El esfuerzo había abierto la herida. Me levanté de un salto, el pánico de la sanadora tomando el control, pero mi mano seguía atrapada. Intenté soltarme para buscar las vendas, pero él tiró de mí hacia abajo. Me obligó a inclinarme sobre él, nuestros rostros a escasos centímetros. Estaba pálido, sudoroso, respirando con dificultad, pero sus ojos brillaban con una luz triunfal y salvaje. Levantó nuestra unión de manos y la presionó contra su pecho, justo sobre su corazón desbocado. Me miró, y en esa mirada vi algo que me aterrorizó y me fascinó a partes iguales. Ya no era solo dependencia, ya no era solo necesidad física, era una declaración de guerra contra el mundo. Había reclamado su territorio frente al enemigo, y su territorio era yo. No me soltó mientras yo limpiaba la sangre nueva con una mano temblorosa. No me soltó mientras le daba de beber un calmante fuerte, y cuando el sueño finalmente lo venció de nuevo, su agarre se mantuvo firme, una cadena de hierro y hueso. Esa noche, mientras vigilaba la puerta por si los buitres regresaban, comprendí que la visita de Roderick había cambiado todo. El secreto de nuestra intimidad había sido expuesto. El duque había mostrado su debilidad y su fuerza en un solo gesto. Y yo había dejado de ser una observadora. Al defenderlo con mi presencia, al quedarme a su lado frente a la amenaza, había elegido mi bando. Ya no era la prisionera que buscaba escapar, era la aliada que guardaba la puerta, y mientras miraba su rostro dormido, supe que el peligro real no venía de fuera, sino de la certeza creciente de que, si él me pidiera que me quedara para siempre, mi respuesta ya no sería no. La recuperación de Dorian no fue un evento lineal, sino una serie de conquistas silenciosas sobre la carne rota y el orgullo herido. A medida que las semanas de invierno profundizaban la nieve en los picos de Ethelgar, la habitación del ala oeste dejó de ser una celda de crisis para convertirse en un santuario de intimidad
doméstica. La fiebre desapareció por completo, llevándose consigo los delirios y el sudor frío, y dejando tras de sí a un hombre de una lucidez aterradora y una voluntad de hierro. Las heridas, antes bocas abiertas de infección, se cerraron en cicatrices plateadas y rosadas, mapas de violencia que yo conocía mejor que la palma de mi propia mano. Sin embargo, a pesar de que su cuerpo sanaba y su fuerza regresaba con la potencia de una marea entrante, la costumbre de nuestra unión física persistía. Dorian ya no necesitaba que lo sostuviera para beber o para incorporarse, pero seguía buscando mi mano. Ya no era un agarre de supervivencia, sino un hábito consciente, una reivindicación silenciosa de que, en medio de su poder restaurado, yo seguía siendo su punto de equilibrio. El castillo, sintiendo el retorno de su amo, despertó de su letargo. Los sirvientes caminaban con pasos más firmes. Las chimeneas de las otras salas volvieron a encenderse y los despachos militares comenzaron a llegar desde la capital, informando de la retirada de las ambiciones de Lord Roderick tras el incidente en el dormitorio. Dorian despachaba sus asuntos desde un sillón frente al fuego, conmigo sentada en la alfombra, a sus pies o en una silla contigua, leyendo libros que él había ordenado traer de la biblioteca para Mian. A veces, mientras leía un informe o firmaba una orden, su mano colgaba del reposabrazos, buscando ciegamente hasta encontrar mi hombro o mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello con una posesividad distraída que me hacía estremecer. No eran gestos de un carcelero, eran los de un hombre que teme que, si deja de tocar lo que ama, esto se desvanecerá como humo. Pero el tiempo de la enfermería tenía fecha de caducidad. Una mañana, el sol de invierno rompió las nubes grises, inundando la habitación con una luz blanca y reveladora que no permitía esconderse en las sombras de la intimidad. Dorian se levantó de la cama sin ayuda. Se vistió por primera vez en un mes, no con las ropas de dormir, sino con una camisa blanca, pantalones oscuros y botas altas. Lo observé desde mi rincón, sintiendo una mezcla de orgullo profesional por su recuperación y un terror frío que crecía en mi estómago. Verlo de pie, en toda su altura, llenando la habitación con su presencia dominante, me recordó la realidad de quién era él y quién era yo. El duque había regresado, el paciente había desaparecido, y con la desaparición del paciente, la necesidad de la sanadora se evaporaba. Se acercó a mí y no cojeaba, aunque sus movimientos eran deliberados, cuidando el hombro recién sanado. Me tendió la mano, no la tomó sin permiso, como había hecho durante semanas. La ofreció, con la palma abierta hacia arriba, una invitación y una prueba. La tomé, sintiendo la callosidad de su piel contra la mía, y él cerró los dedos suavemente, tirando de mí para que me levantara. Me guió hacia la puerta de la habitación, esa barrera de roble que había sido el límite de mi mundo durante un ciclo lunar entero. Giró el pomo y la abrió. El pasillo se extendía ante nosotros, largo, alto y vacío. Una garganta de piedra que conducía al resto del castillo y finalmente a la salida. Dorian no se detuvo. Caminamos juntos, mano a mano, a través de la fortaleza. Los sirvientes que nos cruzábamos se pegaban a las paredes, haciendo reverencias profundas, sus ojos saltando de su señor, recuperado a la mujer del pueblo, que caminaba a su lado como una igual. No había vergüenza
en el rostro de Dorian, ni duda. Me llevaba con la cabeza alta, exhibiendo nuestra conexión ante su pequeño mundo, como si yo fuera una reina extranjera y no una herbolaria secuestrada. Llegamos a las grandes puertas del patio principal. El aire frío del exterior se filtró por las rendijas. Dorian hizo un gesto a los guardias para que abrieran. Las hojas masivas de madera y hierro giraron sobre sus gazons con un gemido, revelando el patio nevado y, más allá, el camino que descendía hacia el valle, hacia mi pueblo, hacia mi cabaña vacía. El mundo estaba allí fuera, brillante y libre. Dorian nos detuvo en el umbral, justo donde la sombra del arco se encontraba con la luz del día. Se giró hacia mí, soltando mi mano lentamente. La sensación de pérdida fue física, un dolor agudo, como si me hubieran amputado una extremidad. Mi mano cayó a mi costado, fría y vacía, sin el calor de la suya. Lo miré a los ojos, esos ojos grises que ahora me observaban con una intensidad insondable, despojados de la fiebre, pero llenos de una emoción que no se atrevía a nombrar. No habló con palabras, pero su lenguaje corporal gritó la verdad de la situación. Me estaba liberando, me estaba mostrando la puerta abierta. Había cumplido mi tarea, había sanado a la bestia, y la bestia, en un acto de honor que le costaba la propia alma, estaba abriendo la jaula. Podía irme, podía bajar esa montaña, regresar a mis hierbas, a mis vecinos que me creían muerta o deshonrada y olvidar este mes de locura y fuego. Podía recuperar mi vida pequeña y segura. Miré el camino, la nieve brillaba, hermosa y distante. Luego miré mis propias manos. Ya no eran las manos de la Serapina que había subido en el carruaje negro. Estaban marcadas por su tacto, transformadas por la experiencia de haber sostenido la vida de un hombre entre los dedos. Sabía que si bajaba esa montaña, nunca volvería a ser la misma. Viviría el resto de mis días perseguida por el fantasma de su calor, mirando hacia la fortaleza en la cima y preguntándome qué habría pasado si me hubiera quedado. Dorian no se movió, no me pidió que me quedara. Su orgullo era demasiado grande para suplicar, y su respeto por mí era demasiado profundo para coaccionarme ahora que estaba sano. Me estaba dando la elección que me había robado la primera noche. Pero vi cómo sus manos se cerraban en puños a los costados, vi la tensión en su mandíbula, vi la soledad infinita que volvía a oscurecer su mirada mientras esperaba mi decisión. Estaba preparado para verme partir, para volver a su torre de silencio y dolor, convencido de que un monstruo no merece la luz. El silencio se estiró entre nosotros, pesado y cargado de posibilidades. El viento agitó mi falda y revolvió su cabello negro. Entendí entonces que la libertad no era salir por esa puerta. La libertad era elegir dónde pertenecía mi corazón. Y mi corazón, traicionero y sabio, había echado raíces en las grietas de esa piedra gris, alimentado por la sangre y la vulnerabilidad de un hombre que nadie más se había atrevido a tocar. Di un paso atrás, alejándome del umbral, alejándome del camino hacia el valle. Me giré hacia él. Dorian me miró, sin atreverse a esperar, sin atreverse a respirar. Levanté mi mano, la misma que él había aprisionado durante tantas noches, y la extendí hacia él, no para curar una herida, sino para ofrecer una vida. No toqué su piel. Dejé mi mano suspendida en el aire entre nosotros. Una pregunta, una oferta, un desafío.
La reacción de Dorian fue instantánea. La máscara de estoicismo se rompió. Dio un paso adelante, cerrando la distancia, y tomó mi mano, no con suavidad, sino con la misma desesperación hambrienta de la primera noche, entrelazando sus dedos con los míos hasta que dolieron, tirando de mí hacia él hasta que nuestros cuerpos chocaron. No me besó, apoyó su frente contra la mía, exhalando un suspiro que sonó como el de un hombre que sale a la superficie después de estar a punto de ahogarse. En ese contacto, en esa renuncia mutua a la separación, se selló un pacto más fuerte que cualquier matrimonio. No me iría, no, porque no pudiera, sino porque no quería, pero el momento de paz fue interrumpido. Un sonido de cuernos lejanos resonó en el valle, subiendo por la montaña. Dorian levantó la cabeza, tensándose como un animal que huele el peligro. Nos separamos lo suficiente para mirar hacia el camino. A lo lejos, una columna de jinetes con estandartes reales se acercaba. No eran los matones de Roderick, era el estandarte personal del rey. El monarca venía a investigar, venía a ver si su primo Roderick había dicho la verdad sobre la debilidad del duque, o si el duque había cometido traición al atacar a un miembro de la sangre real. La realidad política que habíamos ignorado en nuestra burbuja estaba a las puertas. Dorian me miró, y su expresión cambió. Ya no era el amante vulnerable, era el duque de Blackwood preparándose para la guerra. Pero esta vez no me soltó la mano para empuñar la espada. Me apretó más fuerte, tirando de mí hacia su costado, dejándome claro que cualquiera que viniera por él tendría que pasar por encima de nosotros dos. La elección estaba hecha, pero el precio de esa elección estaba a punto de ser cobrado. La llegada de la comitiva real transformó el patio del castillo de Blackwood en un escenario de tensión marcial. Los estandartes dorados del rey ondeaban con violencia bajo el viento helado, un contraste brillante y amenazante contra la piedra gris y oscura de la fortaleza. Decenas de jinetes con armaduras pulidas formaron un semicírculo perfecto frente a las puertas, bloqueando cualquier ruta de escape, aunque la idea de huir se había disipado de mi mente en el momento en que tomé la mano de Dorian. Él permanecía inmóvil a mi lado, una torre de calma en medio del caos inminente. No se inclinó, no mostró servilismo, se mantuvo erguido, con el hombro recién sanado, cuadrado hacia el frente, y nuestra unión de manos expuesta claramente. A la vista de todos, un desafío silencioso que gritaba que su lealtad hacia mí pesaba más que su lealtad a la corona. El rey desmontó de su caballo blanco con una agilidad que desmentía sus años. Era un hombre de presencia formidable, con una barba gris recortada y ojos que habían visto demasiadas traiciones para confiar en nadie a primera vista. A su lado, con una sonrisa de anticipación maliciosa, estaba Lord Roderick, con el brazo en cabestrillo, susurrando al oído del monarca, vertiendo veneno y mentiras, pintando a Dorian como un loco peligroso, y a mí como una hechicera que lo había seducido en su debilidad. Los guardias del castillo, leales a Dorian, pero temerosos de la ira real, mantuvieron sus posiciones en las murallas, con las manos en las empuñaduras de sus espadas, esperando una orden que podría desatar una masacre. El monarca avanzó hacia nosotros, sus botas resonando en el empedrado. Se detuvo a unos pasos de distancia, invadiendo el espacio personal de Dorian con la arrogancia de quien posee
todo lo que ve. Su mirada barrió al duque de arriba abajo, evaluando su estado físico, buscando los signos de la locura o la enfermedad que Roderick había prometido. Pero solo encontró fuerza. Encontró a un hombre que había regresado del borde de la muerte más duro y más centrado que antes. Luego, la atención del rey se desvió hacia Mia y mí. Escrutó con una curiosidad fría, analizando mi vestido sencillo, mis manos de trabajadora, mi postura desafiante. Buscaba a la bruja, a la manipuladora, pero en mis ojos solo vio el reflejo de su propio vasallo, una determinación de acero. El silencio se estiró hasta volverse insoportable. Roderick hizo un gesto impaciente, instando al rey a actuar, a ordenar el arresto, a separarnos, pero el rey levantó una mano, silenciando a su primo sin siquiera mirarlo. Su atención estaba fija en nuestras manos entrelazadas. Vio la blancura de los nudillos de Dorian, la forma en que su cuerpo se inclinaba sutilmente para protegerme, la manera en que mi pulgar acariciaba el dorso de su mano en un gesto inconsciente de consuelo mutuo. En ese detalle, el rey, un hombre que había gobernado a través de matrimonios políticos y alianzas frías, reconoció algo que rara vez se veía en la corte, una lealtad absoluta y visceral. Dorian dio un paso adelante, arrastrándome suavemente con él. No soltó mi mano para hacer la reverencia protocolaria. Simplemente inclinó la cabeza, un gesto de respeto entre guerreros, no de sumisión de un súbdito. Con su mano libre, sacó de su cinturón la llave maestra del castillo, el símbolo de su poder sobre estas tierras, y la sostuvo en el aire, ofreciéndola. Era un gesto de riesgo supremo. Estaba poniendo su ducado, su hogar y su vida a los pies del rey, pero se negaba a soltarme a mí. Su mensaje mudo era devastadoramente claro: puedes tener mi castillo, puedes tener mi título, pero a ella no la tocas. Si quieres mi lealtad, tienes que aceptarla a ella también. El rey miró la llave, luego miró a Roderick, quien palideció al darse cuenta de que su narrativa se estaba desmoronando. El duque no estaba loco, estaba enamorado. O algo más profundo y peligroso que eso, Anne estaba comprometido. Y un hombre con ese nivel de compromiso era un aliado mucho más valioso en la frontera norte que un primo adulador y ambicioso. Una sonrisa lenta y casi imperceptible cruzó el rostro del monarca. No tomó la llave. Con un movimiento de su mano enguantada, empujó suavemente el puño de Dorian hacia su pecho, rechazando la renuncia, devolviéndole el mando. Luego, el rey hizo algo que sorprendió a toda la corte presente. Se giró hacia Roderick, y con una voz que debió ser un trueno, aunque yo solo vi el movimiento de sus labios y el terror en los ojos del otro, lo despidió. Los guardias reales rodearon al primo intrigante, no para apoyarlo, sino para escoltarlo lejos, hacia el exilio de la irrelevancia. La amenaza había sido neutralizada no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la convicción de Dorian. Con el peligro político disipado, el rey se volvió hacia nosotros una última vez. Asintió, un gesto breve y solemne de aprobación, sancionando lo que veía. Luego, montó en su caballo y dio la orden de partida. La columna real dio media vuelta y comenzó el descenso por la montaña, dejando atrás el castillo que no habían podido conquistar. Nos quedamos solos en el patio, bajo el cielo inmenso de invierno. El viento agitaba nuestras ropas, pero el frío ya no calaba. Dorian se giró hacia Mia. La tensión que había mantenido su cuerpo rígido
como una cuerda de arco se rompió. Soltó mi mano por primera vez en horas, pero solo para acunar mi rostro entre sus palmas. Sus dedos, ásperos y familiares, trazaron mis pómulos, mis labios, mis ojos, como si estuviera memorizando la victoria. No hubo necesidad de palabras de amor. La batalla que acababa de librar en silencio por mí gritaba más fuerte que cualquier poema. Me levantó en brazos, allí mismo, frente a sus soldados y sirvientes, y me llevó de vuelta al interior del castillo. No me llevó a la habitación de enfermos, ni a una celda. Me llevó a través de los pasillos de piedra, subiendo las escaleras principales, hacia los aposentos ducales que habían estado cerrados desde la muerte de sus padres. Abrió las puertas con una patada y me depositó en el centro de la habitación. Un espacio lleno de luz y vistas a las montañas que eran nuestro hogar. Los meses y años que siguieron transformaron la leyenda del duque de Blackwood. Ya no se hablaba de la bestia que gritaba en la noche, sino del señor que gobernaba con justicia y de la mujer que estaba siempre a su lado. Su mano, en la de él, en los consejos de guerra, en las audiencias, en los paseos por el pueblo, me convertí en su esposa, en su duquesa, no por un decreto real, sino por el derecho de conquista del amor. Mis conocimientos de herbolaria se integraron en la vida del castillo. Los jardines de armas se convirtieron en jardines de curación y el hospital que fundamos en el valle salvó más vidas de las que la espada de Dorian había tomado. A veces, en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba recordando aquella primera noche de miedo, Dorian se despertaba sobresaltado, buscando en la oscuridad, y siempre me encontraba allí. Mi mano buscaba la suya bajo las sábanas, entrelazando nuestros dedos, y el terror de sus viejas heridas se disolvía en la certeza de mi presencia. Nunca me dejó soltar su mano, no porque me obligara, sino porque yo nunca quise hacerlo. Había aprendido que la verdadera curación no era cerrar una herida para olvidar el dolor, sino encontrar a alguien que besara las cicatrices y las llamara hermosas. Mi nombre es Serapina Duquesal G. Blackwood, y esta es la historia de cómo fui llevada a la fuerza a la guarida de un monstruo y encontré al hombre más noble del reino. Aprendí que el amor a veces no empieza con una sonrisa, sino con una herida compartida, y que las cadenas más fuertes no son las de hierro, sino las que forjamos voluntariamente cuando decidimos no soltar a quien nos necesita. Y mientras miraba el valle desde las murallas con la mano de Dorian, apretando la mía, supe que nuestra historia no era un cuento de hadas sobre la belleza y la bestia, sino una historia humana sobre el dolor, la resistencia y el poder infinito de sostenerse el uno al otro cuando el mundo intenta derribarte. ¿Y tú, que has recorrido este camino de sombras y luz con nosotros? Recuerda, no temas a las cicatrices, ni a las tormentas, ni a la oscuridad de los demás. A veces, la mano que te aferra con desesperación no te está atrapando, te está pidiendo que la salves. Ten el coraje de no soltarla. Si esta historia de redención y amor inquebrantable tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el amor puede nacer en las circunstancias más oscuras? ¿O que las heridas compartidas crean los lazos más fuertes? Y si llegaste hasta el final de este viaje, escribe la palabra mano en los comentarios. Así sabré que eres de los que entienden que el contacto humano es la medicina más poderosa que existe.
Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia, donde el corazón siempre encuentra su refugio.